Buenos días, amados. Bienvenidos a Casa de Oración, Casa de Dios, Casa de usted. Aquí vamos a interiorizarnos en lo que nuestro Señor Jesucristo necesita que sepamos. Y conforme a su voluntad, aprenderemos. Porque tenemos que hacer como hizo Pablo, pero hoy. Viviendo en Él, para mí, el vivir es Cristo, pero del siglo XXI. Vivimos en una era aparentemente rodeada de prisiones invisibles. Algunos están presos de la ansiedad, otros de la incertidumbre económica y muchos de la necesidad de aprobación en las redes sociales. Cuando las cosas no salen como planeamos, nuestra primera reacción, ¿cuál es? O la reacción de muchos, ¿cuál es? El desánimo. Y ahora vamos a conocer en nuestro texto base, en Filipenses 1, que es la carta que Pablo le escribe a los filipenses. Filipenses 1, del 11 al 26. Lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reducido más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mi Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Amén. Amén y amén. Aquí Pablo claramente necesita de la presencia de Jesucristo. Pero, como él dice, que para él vivir es Cristo. Si él tiene que quedarse, va a trabajar para la iglesia. Que su deseo es estar con Cristo. Sin embargo, Pablo, escribiendo desde una celda en Roma, de una celda real en Roma, nos lanza una bomba espiritual que destruye toda autocompasión. Hoy aprenderemos a transformar nuestra crisis en una plataforma de avance. Amén. Pablo
nos dice que sus problemas, Él no nos dice que sus problemas desaparecieron. Dice que sus problemas sirvieron. Pablo comienza deseando que seamos llenos de frutos de justicia. En el siglo XXI, el mundo está hambriento de autenticidad. El fruto no es para que el árbol se sienta orgulloso, sino para que otros se alimenten. Nuestra integridad en medio de la crisis es el mayor testimonio. Así que cuando nosotros en situaciones difíciles o complejas, que son muchas en el mundo que vivimos, y durante esas situaciones permanecemos íntegros, eso habla muy bien de nuestro testimonio. Ante las situaciones adversas que tengamos, lo que no tenemos que perder, bajo ningún punto de vista, es nuestra integridad. Pablo menciona aquí que sus cadenas se han hecho notorias en todo el pretorio. Porque imagínense ustedes dentro de la cárcel, a Pablo predicando el Evangelio, y a los soldados que lo cuidaban se veían obligados a escucharlo, porque no podían salirse, o sea, escuchaban ese Evangelio. O sea que en cualquier situación nosotros prediquemos a Cristo. Tu prisión hoy puede ser, no sé, un trabajo difícil, una enfermedad, una crisis familiar. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, tenés que preguntarte, ¿quién está encadenado conmigo que necesita escuchar a Jesús? ¿Se entiende eso, no? O sea, en la cárcel de Roma, los soldados que cuidaban a Pablo estaban encadenados a él. Entonces, era necesario para Pablo predicarle el Evangelio. Porque Dios permitió que lo encadenaran. ¿Para qué? Para que esos soldados escuchen el Evangelio. Entonces hoy el Señor nos puede encadenar a un problema, a una situación, hasta una enfermedad, por necesidad de que nosotros le prediquemos el Evangelio a alguien. O sea, por eso que nosotros, como dice, no nos preguntemos por qué me pasa. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿quién está encadenado a mí para que yo le predique el Evangelio? Porque esa persona quizás hoy está en tanta necesidad de Cristo, que esa salvación es el último recurso que esa persona está esperando, quizás para descansar. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que están transitando el camino final a la muerte, con poco tiempo de vida? Y esa persona necesita conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque va hacia una muerte segura. Y no es lo mismo una muerte segura que termine en el infierno, a que a través de nuestra cadena en ese momento esa persona sea salva, sea perdonado todo su pecado, y tenga esa muerte. Pero el destino va a ser totalmente distinto. Así que tu actitud en el hospital o en la oficina, bajo esa presión, o en el desempleo,
esa actitud es la más potente para predicar. Porque nosotros tenemos que usar ese recurso en esa situación para predicar el Evangelio. Al ver la firmeza de Pablo, otros cobraron ánimo. La fe, hermanos, la fe es contagiosa. Cuando tú te mantienes firme, le das permiso a otros cristianos, tibios, que por ahí le cuesta predicar, para que prediquen, para que lo hagan con denuedo. O si no conocen al Señor, es oportuno que se arrepientan y conozcan. En Romanos 8:28, Pablo nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No dice que todas las cosas sean buenas, sino que Dios las redime para un bien mayor. Así que, amados, ¿cómo no amar a Dios? Es de necio lo contrario. Porque si lo amamos, todo, dice, no algunas cosas nos ayudan, todo nos ayudará a bien. Hasta lo que nosotros creemos que es malo, eso nos ayuda a bien. Las pruebas son para nuestro bien. Por eso, hermanos, que tenemos que aprender a pedirle al Señor. Porque el Señor, conforme a su voluntad, nos va a dar. Porque Él mismo lo dice y el Señor no miente. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces no la entendemos, a veces se nos parece compleja, porque es una prueba. Y ahí es en donde nosotros tenemos que pensar, ¿qué es lo que el Señor nos está queriendo enseñar? Pablo enfrenta algo que vemos a diario hoy en la era digital, que sería la competencia y la envidia ministerial. Incluso en el primer siglo había influencers espirituales tratando de ganar seguidores a costa de pisotear a otros. Pablo muestra una madurez asombrosa, porque él dice, no importa, con tal de que Cristo sea anunciado. O sea, el fin es que Cristo sea anunciado. O sea, que nosotros tenemos que pensar de que somos un cuerpo. O sea, no me puedo molestar con el hermano que está predicando el Evangelio de Cristo. Todo lo contrario. En una sociedad que nos empuja a construir nuestra propia marca personal, Pablo nos invita a construir el reino. Si Cristo es glorificado, no importa si mi nombre es olvidado. Es Cristo el que tiene el valor principal hoy y siempre. Entonces, nosotros tenemos que formar parte de ese grupo de personas que hacen al cuerpo de Cristo que está en el mundo, en la tierra.
¿Nos molesta que otros prosperen en su ministerio o su carrera? ¿Mm? Si nuestro objetivo es Cristo, el éxito del hermano es nuestra victoria también. ¿Mm? ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. No puedo enojarme con mi mano o mi brazo si no pude hacer lo que me pidió o le pedí para que haga fuerza. Y si no pudo levantar lo que yo necesitaba que levante. No me voy a enojar con mi brazo porque no lo pudo hacer. Yo me enojo conmigo si es que voy a hacer algo en contra de la predicación de la palabra. Así que vamos a ver qué nos dice Pablo en Gálatas. En Gálatas 1:10 dice: ¿a quién pretendo yo ahora ganarme? ¿A quién busco agradar? ¿A Dios o a la gente? Si todavía tratase de seguir agradando a la gente, no sería siervo de Cristo. Amén. La libertad de Pablo nacía de que ya no tenía que demostrarle nada a nadie, solo a Dios. O sea, hermanos, aquí tenemos que detenernos y pensar esto. ¿Qué es y cuál es nuestra misión? Nosotros tenemos que expandir el Evangelio y conforme a enseñar la palabra de Dios, nosotros tenemos que aprender a que lo único importante, lo único que nosotros tenemos que mantener como objetivo es que Cristo sea conocido y que la persona a la cual nosotros le invitamos a conocer a Cristo, esa persona logra arrepentirse. Y al arrepentirse, el Señor perdonará sus pecados y la salvación será inmediata. Bien, entonces, hoy nosotros también, como Pablo, expresamos: para mí el vivir es Cristo. Y el resto no importa. El resto se verá en su momento. Pero lo que importa es que el vivir es Cristo. Acá, hermanos, llegamos al núcleo del corazón de Pablo y el secreto de su resiliencia. Bien, el anhelo de Pablo es que Cristo sea magnificado. Cristo tiene que ser magnificado en su cuerpo, porque dice, ya sea por vida o por muerte, en un mundo que idolatra la salud y la juventud eterna, Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es un instrumento para la gloria de Dios, no un fin en sí mismo. Y acá en donde nosotros vamos a evaluar con ese axioma de para mí vivir es Cristo, pensemos esto: si para ti vivir es el dinero, morir es pérdida. Si para ti vivir es el placer, morir es pérdida.
Si para ti vivir es la fama, morir es pérdida. ¿Mm? Pero si para ti vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque todo lo otro nos arrastra a la muerte y muerte eterna. ¿Mm? Pero vivir, si para nosotros vivir es Cristo, morir significa que vamos a una vida y vida en abundancia, porque el Señor lo dijo. Bien, Pablo en ese momento experimenta una tensión santa, porque desea la presencia de Dios. Imagínense en la situación que estaba Pablo, en una cárcel romana. Eso era estar en una cueva con agua hasta la cintura, o más o menos. ¿Por qué? Porque imagínense las cuevas, eso es una humedad, un atado, encadenado. En ese momento está Pablo. Y en ese momento él quiere experimentar. Dice, quiero irme, pero mientras esté aquí, mi vida le pertenece a la iglesia y al propósito de Dios. Hermanos, tenemos que tomar para nosotros la misma postura de Pablo. Porque cuando tenemos a Cristo aferrado a nuestro corazón, necesitamos servir a la iglesia de la mejor manera, inspirada por el Espíritu Santo para glorificar su nombre. Amén. O sea, nosotros tenemos que pensar esto. Hoy, si nosotros nos aferramos a Cristo, es inmediato que en el momento que el Señor diga, bueno, hasta acá llegó tus días contados, porque es la realidad. Sabemos que el Señor nos va a llevar a esa vida abundante. Bien, así que ese es nuestro objetivo. Muchos cristianos hoy tienen escapismo espiritual, queriendo que Jesús venga ya para no enfrentar los problemas. Pablo dice, quiero irme, pero mientras esté aquí, como escuchamos, mi vida le pertenece a la iglesia y al propósito de Dios. Así que, hermanos, aferrémonos a Cristo y sirvamos para que almas puedan encontrar la salvación. En 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Pero nuestra misión está aquí. Y primeramente, antes de llegar a ese maravilloso, porque me imagino que debe ser magnánime ese lugar. Pero antes de llegar a eso tenemos que cumplir nuestra misión. Y ello nos llevará a estar en la paz verdadera y caminar conforme a su voluntad, para que así podamos tener certeza de que el Señor va a estar presente. Y ahí es toda la gloria para Él. Pablo concluye esta carta. Dice, no que se quedará no para disfrutar de la vida,
sino para el provecho y gozo de la fe de los filipenses. O sea, para eso se iba a quedar Pablo, para el provecho y gozo de la fe de los filipenses. O sea, él en esa situación estaba resguardando la fe de los filipenses. ¿Por qué? Porque era su misión. La verdadera madurez cristiana se alcanza cuando entendemos que nuestra vida no se trata de nosotros. Nuestra salud, nuestro tiempo y nuestros recursos están al servicio del crecimiento de nuestro prójimo. O sea, todo nuestro ser está entregado al Señor. Y el Señor necesita que nosotros ayudemos al prójimo. Cuando nuestra entrega es absoluta al servicio del Señor, ahí nosotros cumplimos con lo que el Señor nos encomienda. O sea, con el Señor no tenemos medias tintas. O estamos al servicio o no. Pablo quería que el regocijo de ello abundara. En un mundo lleno de noticias negativas, pesimismo, el cristiano debe ser una fuente de esperanza y gozo racional, basado en la victoria de Cristo sobre la tumba, para que la mayor cantidad de personas lo conozcan y a través de él sean salvos. No escatimemos esfuerzo en esto. Necesitamos ser la esperanza para aquellos que están afligidos, hermanos. O sea, busquemos en nuestro cotidiano vivir ayudar a aquel que necesita, aquel que quizás está desahuciado o tiene problemas. Nosotros conocemos quién tiene la solución. Nosotros conocemos a aquellos que están dolidos. Sabemos quién lo puede sanar ese corazón dolido. Nosotros conocemos el sanador, conocemos quién es el que nos puede dar esa paz y ese gozo verdadero, no el que te da el mundo. La paz y gozo verdadera. La del mundo es muy de corto tiempo. Porque muchos dicen, no, sí, porque cuando me compre el auto, voy a ser feliz. Se compra el auto, pero no puede ser feliz porque no le alcanzó para pagar los papeles. O vienen más gastos de lo que necesitaba. Voy a ser feliz cuando compre la casa. Pero ¿qué pasa? Se compró la casa, pero le faltó para el garaje, o le faltó para modificaciones y ya no es feliz. Entonces, siempre la felicidad del mundo es de muy corto plazo. La única felicidad plena, perfecta, es la felicidad que Cristo nos puede dar. Su paz y gozo son perfectos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a preguntarnos, ¿cuál es tu cadena hoy? No permitas que las circunstancias dicten tu paz. Pablo estaba preso, pero su espíritu volaba más alto que el César. Si hoy te sentís limitado por la economía,
la salud, o la soledad. Recuerda, Dios no desperdicia ninguna herida. Tu situación actual es el escenario perfecto para que el mundo vea a un Cristo que es suficiente. Sé consciente de que nuestra misión es ser reflejo de Cristo. La gente tiene que ver en nosotros a Cristo. Para que el que nos mire y escuche no nos vea a nosotros, sino a Cristo nuestro Señor. A ver, amados, tengo un reto para cada uno. Esta semana van a dejar de pedirle a Dios que te saque de cuál situación que tú necesites. Y vas a empezar a pedirle que te use en tu situación. O sea, se entiende, ¿no? Dejamos de pedir para que el Señor nos saque de una situación y vamos a pedirle que el Señor nos use en esa situación. ¿Se animan a aceptar el reto? Ese va a ser nuestro reto. Amén. Amén. Inclinemos nuestros ojos, cerremos, nuestra cabeza la inclinamos, porque vamos a orar. Señor, Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra que nos despierta de nuestro largo letargo. Hoy te pedimos perdón por las veces que nos hemos quejado de nuestras cadenas, sin que tú estés obrando en ella. Espíritu Santo, ayúdanos a decidir con sinceridad que para nosotros el vivir es Cristo. Danos la valentía de Pablo para hablar de ti en medio de la prueba. Fortalece al que está pasando por el valle de sombra de muerte, recordándole que morir en ti es ganancia, pero vivir por ti es un privilegio de servicio. Señor, purifica nuestras motivaciones y quita de nosotros toda envidia o competencia. Que nuestras vidas sean, hoy más que nunca, un reflejo de tu gloria en un mundo que camina en oscuridad. Que la luz verdadera nos ilumine todo nuestro camino, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de los presentes y también a aquellos que nos miran en las redes. Toda la gloria y honra es para nuestro Señor. Amén.